עושה שלום במרומיו. Muy buenas tardes, querida congregación. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este Shabbat glorioso, portentoso, deleitoso, placentero, majestuoso, que estamos, si todos terminen oso, menos este no lo merece. Un saludo para todos y cada uno también que nos miran a través del canal de YouTube en toda América y me imagino el mundo también, pues, y saludos también a nuestro querido More Yanit Ben Dayan en los Estados Unidos, que la DON lo está preparando y capacitando también para que sea una extensión de esta congregación en Estados Unidos, en la congregación que la DON disponga que él preste su servicio, su contingente, pues de parte nuestra. Reciba usted, querido More, nuestro saludo, bendiciones en todas las áreas de su vida. Y para todos y cada uno de los amigos que nos ven a través de esta señal a lo largo y ancho de América. Esta tarde tenemos la parashá número 39. ¿Y por qué no puede ser a lo largo y ancho de América? ¿Ah? Solamente Ecuador, ¿no? Tenemos la parashá número 39 que tiene por título Jucat. Jucat, que significa Jucat, J-U-K-A-T, que significa estatuto de ordenanza o procedimiento. Y esta parashat se inicia en Bemidbar, capítulo 19, versículo 1. A Bemidbar, números 22, 2. Tenemos como Haftará al libro de Jueces, capítulo 11, versículo del 1 al 33. El libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 6 y capítulo 6, versículo 8. En la lectura del Brit Hadashah, el nuevo pacto, tenemos a Yohanan, Juan, capítulo 11, versículos del 11, versículo 1, y Yohanan, capítulo 12, versículo 50. Y completamos con Efesios, capítulo 5, versículo 16. Y precisamente esta parashá se inicia con un procedimiento para el ritual de la vaca roja que vamos a desglosar de la siguiente manera. Una primera parte que contempla a procedimiento de la vaca roja, como está en Números, capítulo 19, versículo del 1 al 22. La segunda parte, cuando Moisés golpea la roca en Meribá, está en el libro de Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13. La tercera parte, cuando Edom niega el paso a Israel y acontece la muerte de Aarón.
Lo vemos en el Números, capítulo 20, versículos 14 al 29, perdón. Números 20, versículos 14 al 29. La cuarta parte, la serpiente de bronce y la victoria sobre los amorreos y Basán. Está en Números 21, 4 y Números 22, 1. 21:4 y Números 22:1. La quinta parte contempla a Balac pidiendo a Balaam maldecir a Israel, que está en Números 22, versículo 2. Barak pide a Balaam maldecir a Israel. Número 22, 2. Los mandamientos que tienen por nombre Huk o Juká están conectados de una manera especial con el Mesías. En el tiempo del segundo templo, había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los Olivos, enfrente de la entrada del templo llamada La Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón o valle de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado las tumbas, se hubieran contaminado. De ahí la razón de su uso. El puente evitaba el contacto con la muerte, y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está escrito en Hebreos 13, versículos 10 al 13. Por favor, querido hermano, hermana, leamos Hebreos 9, capítulo 19 al 22. Capítulo 9, versículo 19 al 22. Alguien, por favor, busque Hebreos, capítulo 9, versículo 19 al 22. Sí. Amén. Lea, por favor. Porque habiendo declarado a Moshe todos los mandamientos según la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabros junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo
y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Y roció también con la sangre la morada y todos los utensilios del servicio, pues según la Torá casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Amén. Los judíos mesiánicos presumen que Yahshua pudo haber sido colgado en un árbol, posiblemente una higuera, que crecía en el monte de los olivos, y que también en ese monte se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal, de acuerdo a Génesis 3, versículo 7. Sin embargo, reconocen que el palo horizontal parece haber sido de cedro, según Juan 19, 32, 33. Este es el criterio, hermanos, de judíos mesiánicos que dan su opinión. En Juan 19, 29 está escrito: había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. En el Salmo 51:7 está escrito: purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén, aleluya. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándole así con la liberación de Egipto. La purificación de Zarat, la lepra, que simboliza el pecado. La purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. En Levítico 14:4 hay más detalles sobre el significado de los tres elementos usados para esta purificación. Y como antes bien decía, y voy a hacer una pregunta a la congregación. Yahshua, al resucitar, y hago recuerdo a la niña que estuvo muerta, y le dice: Talita Kumi, sí, a la hija de Jairo. Dígame usted, Yahshua, al resucitar a la niña, ¿la tocó? Sí, la cogió de la mano. La cogió de la mano. ¿Estaba muerta o estaba viva? Estaba muerta. Estaba muerta. Andaba de parranda. Ok, aquí viene mi pregunta. ¿Yahshua se impurificó? ¿Sí o no? Si es no, por favor, repite. Si es no, dígame por qué. Y si es sí, dígame por qué y qué hizo Yahshua. A ver, piensen, ¿no? No, porque para poder darle la cabot a su padre Yahweh, y para dar testimonio de que él era el Mashiach, la vida y la muerte, y darle en su poder que le habían dado, para que todo vea y comprende que él era el Mashiach. Que era el Mashiach. Entonces Yahshua no se purificó ni no se contaminó. Yo me saqué. A ver, mi Roy. Ahí hay una similitud con la mujer del flujo de sangre. Ya. Porque antes de contestarle directamente a su pregunta, la mujer del flujo de sangre sabía que Yahshua era el Mashiach. Porque si ella, al tocar el borde de su manto, el tzitzit,
ella no era sana, iba a ser apedreada y iba a ser muerta. Claro. Pero como ella sabía que era el Mashiach, creyó que iba a haber un milagro. Una emuná. Y por eso no iba a morir. Así mismo nuestro Adón. Él sabía que estaba muerta, pero le iba a traer la vida. Y al traer la vida ya no era impuro, porque la muerte había pasado a vida. Si la chica no hubiera resucitado, sí estaba impuro. Bueno, la respuesta, y esta la saco de la enseñanza del More Rico Cortés. Para el More Rico Cortés, Yahshua sí se impurificó y Yahshua tuvo que ir a purificarse a una midé en el estanque para purificarse y volver a entrar al templo, porque el mandamiento, Yahshua es Yahshua, pero Yahshua estaba en forma de hombre y Yahshua tenía que cumplir todos los mismos. Él mismo dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumplir todo lo que está en la Torah, cumplir todos los mandamientos, cumplir lo que dicen los profetas, todo. Había tinaje en la purificación. Yahshua se contaminó, tocó muerto, pero Yahshua fue a purificarse para poder, si él no se purificaba, él no podía entrar al templo. Es un mandamiento. Así es. Yo tampoco lo sabía y es interesante. Repito, es una enseñanza del More Rico Cortés que está basada en la misma Torah. No puedo yo contradecir a eso. Y viéndolo desde la perspectiva normal, Yahshua como hombre sí se contamina. Quizás, como dice el Roe, quizás no hubo la contaminación en el sentido también espiritual o en otro tipo de contaminación, pero él, para cumplir y ver que él obedecía, él se fue a purificar. Es verdad, debemos tener las dos perspectivas. Él como la vida, el Mesías, él no tenía, claro, no había transgresión. Yahshua el Mesías, hay mucha idea, claro, hay muchas ideas que Yahshua no necesitó porque era el Mesías, pero también también Yahshua era hombre y como rabí tenía que cumplir, porque él era reconocido como rabí, y él como rabí tenía que cumplir los mismos. Amén. Amén, sí, exactamente. Entonces cada vez que resucitó un muerto él tenía que ir a purificarse, efectivamente. Así es, cada vez que tocó muerto para resucitarlo, solo con Lázaro no, porque él no lo tocó, exactamente. Vayamos a Juan 2, 1, 12, por favor, leamos. Juan 2, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Leamos, por favor, quien encuentre primero. Juan 2, versículos del 1 al 12. Amén. Lea. Aquel día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yahshua. Siga, así del 1 al 12. Fue invitado también Yahshua con sus discípulos a la boda, y cuando se acabó el vino, la madre de Yahshua le dijo: ya no quieren vino. Yahshua le dijo: ¿qué tenemos que ver tú y yo con eso, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, para la purificación, de acuerdo con los hijos de los israelitas. En cada una de ellas había 2 o 3 cántaros. Yahshua les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: saquen ahora y llévenle el encargado de la fiesta. Se lo llevaron, y cuando el encargado de la fiesta
aprobó el agua ya hecha vino sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. Llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El primero de sus milagros lo hizo Yahshua en Caná del Galilea. Repítame ese versículo, por favor. El último. El primero de los milagros. Hemos estado debatiendo anteriormente cuáles han sido los milagros. Muchos de nosotros dijimos, está ya registrado en ese evangelio que ese es el primero. Dice la Torá que toda escritura es inspirada por Yahweh. Ahí está ya registrado que ese fue el primero de los milagros. Si no está registrado en los otros evangelios, no le quita ninguna autoridad ni cosa a ese versículo. Está en la Torá. O sea que los otros 3 evangelios están equivocados. Los otros 3 evangelios no es que estén equivocados, mi querido Roy, simplemente no están registrados. Los escritores no lo registraron. No lo registraron. ¿No te parece raro que no lo registraron porque no consideraron que fue el primer milagro? Pero ya ese asunto es de ellos. Si lo registraron o no lo registraron, pobre, no lo sabemos. Los otros que hablan de un endemoniado. Los otros hablan de tal vez de otras. Claro, también como usted dijo de Capernaum, que después de leer el libro de Isaías, había un hombre de la mano seca y ahí lo sanó. Ahí está también otro registrado. Los otros 3 hablan de lo mismo. Pero, aquí viene el pero, mi querido Robert. Ahí en ese versículo es definitivo. Está registrado que ese es el primero de los milagros. Si no dicen los demás otros, si no lo contradicen, puede ser milagro, no sé, es el orden. Claro, los otros eran milagros. Devolvió la salud a ese hombre con la mano seca. Y otro todo. Pero ahí dice. No te confundas, mamá. No, yo no. Los otros 3 evangelios hablan del milagro de la mano seca. Los 3 correcto. Como primero. Correcto. Solo el evangelio de Juan habla del agua convertida en vino. Claro. Ahora recordemos que Juan era el más joven. Recordemos que Juan era el que estaba más cerca de Yahshua. Entonces él, como más joven, por estar más cerca, pudo registrar ese milagro. No es que los otros no tengan validez ni no tengan, claro, los otros vieron pero no lo registraron. Así de simple. Se les pasó por alto, el Ruach no les reveló, lo que sea. Sí, lo que nosotros, en mi entender, es que los hermanos que sí hemos creído que era el primer milagro, tenemos la prueba testimonial escrita en ese versículo, dice que ese es el primero de los milagros. Si hay otra autoridad, otra cosa, que lo refute, ¿no? Yo simplemente me baso a lo que está escrito. Ese es el primero de los milagros, escrito y registrado. Los otros escritores no dijeron este es el primero, o este fue el segundo, o este fue el tercero. No registran nada. Solo Juan registra que es el primero. Así que debemos creerlo. Es mi criterio. Amén. Ok, déjenlo más, no hay problema. Las 6 tinajas que fueron usadas por el maestro para transformar agua en vino eran las que normalmente se usaban para la purificación de los judíos que habían estado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros de agua. Cada cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. No fue poca cantidad. No,
600 litros de agua en vino. Y se cree que la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. Bueno, nos falta que nos transforme el agua de la cisterna en vino. Jeremías sí hubiera querido estar ahí. Magdalena no hubiera salido de allí. Hubiera estado ahí en la boda, los 3 días hubiera estado allí. Los días que fuesen hasta que se acabase el vino. ¿Y qué vino tenía que haber sido? Que el maestresal le dijo, es el mejor vino que he probado. ¡Wow! No, ni Chile, ni Argentina, ni Italia, ni ningún país vinícola. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego y fue mezclado con agua, dado a los hijos de Israel, aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. Con el becerro de oro fue hecho con el oro que habían aportado a los hijos de Israel. Así, la vaca roja es comprada del medio shekel, entregado al templo por los israelitas una vez al año. Bien, ¿qué tiempo se necesita para todo este procedimiento, para purificarse? Bien, dice la Torá que se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. Cualquier israelita, cualquiera que hubiera tocado un muerto, necesitaba. Amén. Tienes razón. En el 8º día uno ya está limpio. De la misma manera, el mundo pasará por 7000 años de purificación y después habrá justicia sin muerte. El 3er día corresponde al 3er milenio. Bien dijo usted, Roy. El 3er día corresponde al 3er milenio desde Adán hasta cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica. Para el 7º milenio vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado a los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Aquí se habla de 2 momentos muy importantes en la historia: la primera y la segunda resurrección en el 3er milenio y en el 7º milenio. Después de la resurrección, Yahshua HaMashiach tenía que pasar los 7 cielos para así ser purificado de la impureza que había obtenido en su muerte. Yahshua HaMashiach ciertamente que resucitó. Ciertamente que resucitó de los muertos. Y ahora yo entiendo por qué le dice a Miriam de Magdala, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Y no le dice que no me toques porque todavía no he ido al Padre, sino que no me toques porque estaba impuro. No se había purificado. Él necesitó pasar, como en efecto lo hizo, los 7 cielos para poder purificarse y entrar al Padre, a la presencia del Padre. Amén. 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 Entonces así él podía entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Los 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte. Repito, los 7 cielos que
que la fe judía indica, no como los cristianos creen que solamente hay hasta tres cielos. Y el libro de Enoch habla de 10 cielos. Sí, ya. Pero ya dentro de lo que es el judaísmo, dentro de lo que es Torah, hay 7 cielos y estos 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte. Así como el ángel ordenó que le quiten al sumo sacerdote Yahoshua sus ropas viles, como está escrito en Zacarías 3 del 1 al 4, de la misma manera Yahweh transfiguró, o mejor dicho, purificó a Yahoshua el Mesías en el monte de la transfiguración, tal como está escrito en Meir o Marcos 9 del 2 al 13. Y aquí es interesante, Marcos sí registra la transfiguración de Yahshua y los otros 3 no lo registran. Así que, mi querido Robert, es cuestión simplemente circunstancial y condicional. ¿Sí? Acá Juan sí registró, los otros 3 no. Marcos sí registró y los otros 3 no registraron. Así que no es un requisito sine qua non, no es un... Ajá. 6 días después, miren, dice Marcos 9, 2 al 13. 6 días después, Yahshua tomó a Shimón, Kefar, a Jacob y a Johanán, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después, dice. Entonces a veces nosotros no entendemos ciertas cosas, ¿verdad? Aquí la Torah, ¿por qué tiene que utilizar la palabra 6 días después? Precisamente por la prepurificación que tenía que hacer Yahshua. Esos 6 días, claro. Entonces, volvamos a Números 20 del 1 al 2. Entonces, nosotros tenemos que pasar 6.000 años para ser purificados. Viene el 7º milenio, viene Yahshua y entramos con Yahshua a la salvación y a la purificación para poder entrar ya en el 8º milenio en la Nueva Jerusalén. Marcos 9 del 2 al 13, y eso ya dije, ¿no? Ahora tenemos Número 20 del 1 al 2 y dice, escrito está: los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moshe y Aarón. Ahora bien, según el Talmud, ya sabemos que el Talmud es una recopilación judía de comentarios de los rabinos, ¿sí? Entonces estos comentarios de los rabinos más sabios dicen, han registrado que Miriam murió el día 10 de Aviv a los 125 años de edad. A los 125 años. Mamita, así que todavía a usted le puede quedar bastante cuerda. El 10 de Aviv a los 125 años de edad. 25 o 27. 125.
Después de la muerte de Miriam se secó el agua. Justo después de la muerte de Miriam se secó el agua de la fuente. Y de acuerdo con el Midrash, otro libro judío, en el cual por medio de este Midrash, ¿qué es el Midrash? Es un método de interpretación y análisis de los textos sagrados judíos. Entonces, cuando veamos, de acuerdo con el Midrash, hubo un método de interpretación y análisis de los textos sagrados judíos. Entonces, de acuerdo con este Midrash, la fuente de agua que seguía a los hijos de Israel en el desierto fue dada por los méritos de Miriam. Cuando ella murió, se secó la fuente y el pueblo se quedó sin agua. ¿Sí? Entonces, esto es el comentario, esto es el criterio, esta es la tradición de los rabinos. Pero yo tengo un rabino mucho más sabio. Yo tengo un rabino, ¿sí?, hijo de Gamaliel. Ya dijeron Yeshua. Claro, Yeshua es el rabónico, pero también hay un rabino, hijo de Gamaliel, que ya tú ya sabes, aquí, nosotros hemos leído que Shaul se lo considera hijo de Gamaliel. Ahora puede ser un hijo verdaderamente biológico, Gamaliel haya sido su padre, o un hijo espiritual, ¿verdad? Un discípulo tan amado y tan querido de Gamaliel que lo adoptó como su propio hijo. Entonces el Rab Shaul, fariseo de fariseos, dice que la escritura es inspirada por Yahweh, no por autores humanos. Es decir, la inspiración no se trata de la experiencia, conocimiento, interpretaciones o tradiciones que los autores tenían en sus relaciones con Elohim, sino que se trata del texto. El texto bíblico, no solo el Tanakh, y ya sabemos que es el Tanakh, ¿verdad, hermanos?, sino también el Brit Hadashah. Es decir, todo el texto bíblico es inspirado por el Espíritu Kadosh de Adonai, tal como está escrito en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces, vamos entendiendo un poquito más por qué, entonces y sigo en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, está escrito: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías, Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. Así que mi rabino, mi rabí Yahshua HaMashiach, era la verdadera fuente de agua. Yahshua era la verdadera fuente de agua que seguía al pueblo de Israel. Y yo, con todo, sin desmerecer a los hermanos mayores, pero para mí el Mesías, para mí Yahshua es primero. Entonces yo he leído la Torá, y ustedes, queridos hermanos, también, y yo con toda sinceridad sé que Miriam fue una profetisa, pero la Torá no dice que profetizaba. La Torá me dice que en un momento dado ella tuvo envidia de Moshe, su hermano, fue castigada y fue sanada. ¿Sí? Entonces, desde mi punto humano de vista, yo no veo
qué méritos haya tenido Miriam para que el Adón haya dado o haya hecho este milagro de que por los méritos de ella una fuente milagrosa acompañara al pueblo de Israel en toda su trayectoria. Y como repito, toda la escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh. Aquí está la revelación que fue no por los méritos de Miriam, sino por los méritos de Yahshua el Mashiach, quien dio agua a ese pueblo. No solamente era la nube que protegía del calor, del sol y del frío en la noche, sino que también él era la fuente de agua viva. Amén. Aleluya. La fuente de agua viva. Cabo del hombre. Volvamos a Números 20, versículos 10 y 11 y leamos. Dice ahí, escrito está, que Moshe cometió un error muy importante que comprendió varios aspectos. Moshe, repito, cometió un error muy importante que comprendió varios aspectos. Hemos dicho en ocasiones anteriores que actuó con ira, habló palabras fuertes, dudó de Yahweh, desobedeció la orden de hablar a la peña y lo más importante, no santificó al Eterno con su proceder. Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Un líder, queridos hermanos, está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de quienes no son líderes. El poder del ejemplo es muy fuerte. Moshe aparentemente no cometió un pecado, quizás grave, pero a los ojos del Eterno, su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes pueden o fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia prometida. Aprendamos, hermanos, la lección de Moshe para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos, para que no perdamos nuestra presencia. Seamos, hermanos, aprendamos esta lección de Moshe. Y tú puedes decir, pero yo no soy líder. Tú puedes decir, yo no soy líder de ningún grupo, de ninguna congregación. Déjame decirte que tú eres líder y como dice el Roy, sin que te des cuenta, sin querer queriendo, los ojos de tu familia están sobre ti, hermana Magdalena. Los ojos de tu familia están sobre ti, hermano Eliyahu. Los ojos de cada un miembro de su familia están sobre ustedes, queridos hermanos. Está sobre usted, hermana Janet, está sobre usted, hermana Shoshana, está sobre usted, hermana Esperancita, está sobre usted, hermana Datia. Los ojos de su familia. Usted no se da cuenta que usted es líder en su familia. Es verdad. No la han puesto, ni usted se considera, ni usted cree que sea un líder o una lideresa, como dicen también políticamente hablando, ¿no? Pero déjame decirte que sí. Si tus ojos están, si han puesto tu familia, sus ojos sobre ti, es porque de un modo u otro tú lideras. Tu vida, tus acciones, tus palabras, tus sentimientos, tus emociones y tus reacciones son lo que van a ver quienes te rodean. Y ellos van a decir si eres o no eres el líder. Porque ellos te están viendo. Ellos te están viendo, como dice mi mamita, le digo a mi mamá, 24/7. 24/7.
Y como dijo el Roe, y como dijo el Ruach, nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que el Roe, todo lo que el Saquén, el anciano, la anciana, digamos y hagamos, somos observados, somos vistos. Y depende de nosotros dar el buen testimonio. Quizás es tu testimonio de vida, tu testimonio de vida, lo que realmente va a hacer que cambie quien te rodea, que te considere de otra manera quien está a tu lado, que te vea de otra manera quien te acompaña, etc. Porque tú eres el modelo. Tú eres el modelo a seguir. Amén. Amén. Aleluya. Bien, entonces, una vez explicado esto, entonces, podemos ver que el ejemplo es muy fuerte y lastimosamente no entró Moshe. Vámonos al Salmo 95, 7 al 11, y por favor otra hermana me lee el Salmo 106, versículos 32 y 33. Salmo 95 del 7 al 11 y el Salmo 106 versículos 32, 33. Salmo 95 del 7, versículos 7 al 11. Ya, lea. Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo que Él atiende, el rebaño a su cuidado. Escuchen hoy su voz. No endurezca su corazón como el de Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, me probaron, aunque habían visto mi obra. 40 años me estuvo provocando aquella generación, y dije, es un pueblo descarriado, que no conoce mis caminos. Por eso juré indignado que no entrarían en mi lugar de descanso. Amén. ¿Qué dice el Salmo 106, 32, 33? Amén. Lea, por favor. También lo irritaron en las aguas de Meribá, que le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y el hombre que es totalmente consulado. Amén. Meribá. Meribá significa querella, si quieren anotar. Querella significa provocación, significa contienda. Así que no se te ocurra ponerle a tu hija, a tu nieta, Meribá. Ups. Porque después va a ser querellosa, contenciosa y provocativa. Meribá fue el lugar donde el pueblo contendió contra Yahweh por causa del agua. Fue también un lugar de endurecimiento, queridos hermanos, donde donde ese pueblo endureció sus corazones. En anteriores ocasiones habían murmurado contra Moshe, pero ahora murmuran directamente contra Elohim. La falta de gratitud siempre emana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. Si tú el Ruach no te quebranta tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, es porque tienes un corazón duro, tienes un corazón endurecido. Así que si tú dices, ¿por qué el Ruach no me toca? ¿Por qué el Ruach no esto? ¿Por qué el Ruach no aquello? Aquí tienes la respuesta, querido hermano, querida hermana. Tienes un corazón endurecido. No eres un hombre o una mujer agradecido.
Por eso el Ruach no está en ti, o no actúa en ti. Pero sí, tu espíritu se quebranta, tu alma se quebranta, tu cuerpo se quebranta. Es porque eres sensible, es sensible. Y dice una canción: aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis manos no te puedan tocar, te puedo sentir. ¿Sí? Lo sentirás al Ruach, sentirás al Elohim, porque tienes un corazón sensible. Amén. Busca tener un corazón sensible. Amén. Al Ruach. No endurezcáis vuestros corazones, querida congregación. No endurezcáis vuestros corazones. Números 20, 21 dice: rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse, como también está escrito en Amós 1:11. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado. A Israel se le ordenó bendecir a su hermano Esaú, con la compra de alimentos y bebidas. Pero aún así, él no quiso dejarles pasar por su territorio. ¿Por qué? Simplemente por el odio que tenía. El odio que tenía, y por el odio que tenía, no pudo ni quiso ser bendecido por Israel. Lo mismo sucede hoy en día, queridos hermanos, con todos aquellos que odian a Israel. Y cuando digo todos aquellos que odian a Israel, no estoy hablando del Estado moderno de Israel. Estoy hablando contigo. Me estoy refiriendo a ti, porque tú eres conciudadano de Israel. Si ciertamente te has injertado al olivo natural. Tú, siendo olivo silvestres, has sido injertado al olivo natural. Así que tienes la ciudadanía de Israel, si eso ha acontecido en tu vida espiritual. Así que, por lo tanto, querido hermano, querida hermana, siéntete bendecido, porque si te odian a ti es porque tú eres de Israel. Si te sientes odiado, maltratado, humillado por el mundo, es porque el mundo te odia porque tú estás con Yahweh Elohim. Amén. Porque tú eres de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así que Esaú simboliza, queridos hermanos, la carne. El Yeser Hará, la inclinación al mal. Israel simboliza el espíritu. Así que si tú eres espiritual, vas a recibir el odio de aquellos que son carnales. Y el carnal odia, el carnal se jacta, el carnal se mofa de lo espiritual, de lo puro, de lo sensible. Ese carnal que está a tu lado, ese carnal, ese gentil, ese hombre o mujer que no es de pacto, ese goyín, hermanos, es carne. Y si te odia, siéntete bendecido, porque entonces tú podrás sentir que el Espíritu está en ti. Aleluya. El Yeser Hatov es el Espíritu, la inclinación espiritual. Y si quieres anotarlo, así como hay un Yeser Hará, que es la inclinación al pecado, hay un Yeser Hatov, que es la inclinación al espíritu, a todo lo que es espiritual. Yetzer, Y-E-T-S-E-R, Yetzer, Hatov, H-A-T-O-B, ventilabial. Yeser Hatov, la inclinación a lo espiritual, la inclinación al espíritu.
Cuando el Espíritu quiere hacer pasar por un camino que ha sido dispuesto por Yahweh, la carne se opone, la carne se va a levantar, la carne no solamente tuya, la carne del gentil, la carne del que está a tu lado se levantará. ¿Para qué? Para hacer lucha, para luchar contra ti. La lucha entre Israel y Esaú representa la lucha interna de cada creyente. Tenemos un Esaú dentro de nosotros, como tenemos a un Israel dentro de nosotros. Y no digo Jacob, digo Israel. Entonces, tenemos, mientras estemos aquí en este mundo, el Yeset Hará y el Yeset Hatot. Hay una leyenda de los indígenas norteamericanos. Se acercó una vez un nieto a hablar con el abuelo. Dijo: abuelo, yo soñé que en mi interior habían 2 lobos. Habían 2 lobos. Un lobo era bueno, el otro lobo era malo. Y abuelo, ¿quién crees tú? ¿Cómo crees tú que pueda derrotar? Todo dependerá, hijo mío, a quién tú le des de comer. Todo dependerá, hijo mío, a quién des tú de comer. ¿Darás tú de comer a tu carne? ¿Darás de comer tú al Yeser Hará? ¿Darás de comer a tu inclinación al pecado? ¿Dejarás que el pecado sea quien te domine? ¿Dejarás que el pecado sea que controle tu vida? ¿Dejarás que el pecado sea que controle todo tu ser? ¿O vas a dejar, a buscar, a luchar, a combatir para que el Espíritu sea el que sea alimentado por ti y el que te alimente a ti? Amén. Amén. Los profetas muestran que Esaú seguirá peleando. Los profetas muestran en todas sus profecías que Esaú seguirá peleando contra nosotros hasta su final destrucción, como está escrito en el libro de Abdías. Lee el libro de Abdías ahora en tu casa. No hay ninguna profecía que hable de una restauración y un futuro próspero para Esaú, que es Edom. Con la venida de Mashiach, su final será la destrucción total, como está escrito en Isaías 63, del 1 al 6. Y escúcheme bien y lo repito, querido hermano, Edom, ¿quién es Edom? Los libros nos han dicho, los sabios nos han dicho que Edom es Roma, y que Roma no va a ser destruida sino por la venida de Yahshua HaMashiach. ¿Quién es este que viene de Edom, de Botzra, con vestiduras de colores brillantes? Este, majestuoso en su ropaje, y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manchó todo mi ropaje, porque el día de la venganza está en mi corazón.
y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Roma y su sistema político religioso será juzgado y destruido por Yahshua HaMashiach. Kavod Elohim. Shabbat Shalom.